Bruna Serrà Puntí. Ella es pedagoga, trabaja en el ámbito educativo porque cree en su potencial transformador. La sexología le ha aportado más preguntas que respuestas, como a todas, ahí estamos todas metidas, obligándole a desconstruir lo que sabía para crear nuevos marcos de referencia más amplios, ricos y diversos. Ha sido y es alumna de nuestro máster presencial en sexología y género, y ha decidido titular su TFM, su texto, y nos va a presentar este texto: La sexualidad de las mujeres en el franquismo, experiencias de militantes en la lucha antifranquista de Terrassa. Todo tuyo, Bruna. Bueno, yo soy Bruna Serra, y os voy a presentar mi trabajo de final de máster, que se llama La sexualidad de las mujeres en el franquismo, experiencias de militantes en la lucha antifranquista de Terrassa. Es normal que cuando pensamos en la época franquista, ¿no?, intentamos pensar o plantearnos cómo fue la sexualidad de las mujeres en aquella época, nos vengan mensajes súper tradicionales, ¿no?, como las típicas recomendaciones para las esposas, ¿no?, que se hicieron famosas, etcétera, que son recomendaciones un poco que nos hacen pensar que las mujeres vivieron aquella época, ¿no?, con mucha censura, con mucho recato y así. Cuando yo empecé a plantearme, ¿no?, la sexualidad en el franquismo, pensaba, ¿será verdad que todas las mujeres vivieron su sexualidad así, ¿no? ¿Hubo otros referentes o hubieron mujeres que lo vivieron de una forma diferente, ¿no? Y ahí empecé a buscar referencias, ¿no?, de personas que hablaran de esto, ¿no?, de cómo fue la vida cotidiana un poco de las mujeres y cómo vivieron su sexualidad en este sentido. Encontré diversos artículos, entre ellos el trabajo que hizo Serrano Vicens, un trabajo cuantitativo en el que a través de entrevistas, ¿no?, un poco estudia cuáles eran las prácticas que tenían las mujeres durante el franquismo, las prácticas sexuales, o otro estudio como el de Maite Albarracín, que estudia la sexualidad de un grupo de mujeres lesbianas en Barcelona, ¿no?, y cuáles fueron sus prácticas de resistencia un poco, ¿no? Siguiendo el hilo de estos dos estudios, que al final lo que demuestran es que sí que hubo mujeres, ¿no?, que pudieron gozar de su sexualidad, o que hubieron experiencias más diversas, yo he planteado mi estudio. El objetivo principal de mi trabajo no es el de encontrar unos resultados que sean generalizables, sino el de analizar un contexto específico para aportar relatos que cuestionen un poco y que aporten testimonios diferentes para confrontar el relato oficial franquista, ¿no?, y la hegemonía que tiene el discurso sobre la sexualidad. Me interesa crear, como dice Pura Sánchez, unas memorias colectivas, ¿no?, en referencia con la sexualidad en el momento de la dictadura franquista, porque me parece que tenemos como un vacío que está llenado, ¿no?, por el discurso oficial y que no está realmente reflejando la realidad de diversidades que hubo en ese sentido. Por último, mi trabajo también es un ejercicio de memoria, como he dicho, un ejercicio de justicia y un homenaje también a mis abuelas, a todas las abuelas, ¿no?, que vivieron la dictadura franquista, que no todas vivieron su sexualidad con recato, muchas también se lo pasaron muy bien, generaron sus estrategias, ¿no?, y también que lucharon y combatieron el franquismo desde diferentes frentes, ya fuera en las trincheras, en la lucha, o también estremeciéndose de placer en su cama. Para explicar un poco el trabajo, voy a haceros primero una breve contextualización, os explicaré los objetivos, la metodología, y por último voy a hacer las conclusiones y reflexiones que yo he sacado. Me gustaría añadir también que todas las imágenes que utilizo son imágenes que he sacado del archivo histórico de la ciudad. En los barrios que veis en las fotos son barrios donde vivían algunas de las mujeres que he entrevistado. Es también un poco para que os ubiquéis, ¿no?, pues en el contexto de Tarrasa, cómo era en aquella época, ¿no? Tarrasa era una ciudad donde hubo, por ejemplo, mucha migración del sur de Andalucía. Ya lo iré contando. Muy brevemente, porque me apasiona la historia y me cuesta resumir, pero a principios del siglo XX hubo un creciente interés, ¿no?, para el estudio de la sexualidad, con movimientos como el de la reforma sexual, que se tradujo en el Estado español con la creación de la Liga por la Reforma Sexual, y también, ¿no?, todas las medidas que apostaban por la igualdad de género que fueron aprobadas en el periodo de la Segunda República. Por ejemplo, la famosa ley de Frederica Montseny, que legalizaba el aborto, ¿no? Aparte de estos dos movimientos, también hubo algunos movimientos sociales, como el caso de Mujeres Libres, que trabajaron la sexualidad de una perspectiva súper avanzada. Mujeres Libres procedían del movimiento del anarcosindicalismo y ellas publicaron diversas revistas, creo que tienen 13 ediciones, entre las cuales añadían contenidos súper avanzados sobre la sexualidad.
En Tarrasa teníamos a Teresa Turrellas, que es esta mujer que veis en la foto, que fue una militante de Mujeres Libres y que se dedicó a hacer diversas charlas en la ciudad sobre el amor libre, etcétera, y a la que hoy pues rindo homenaje también. Y mujeres como ella, ¿no?, contribuyeron a toda esa creación de este pensamiento muy abierto con relación a este tema, que se vio interrumpido por la guerra civil, ¿sí? El periodo de la guerra civil hizo cesar todas estas iniciativas aperturistas que se empezaron a crear durante este momento y, como sabéis, terminó por el triunfo del fascismo. De las primeras cosas que hizo la dictadura franquista, ¿no?, fue centrarse en la represión de aquellas personas que habían pertenecido al bando republicano. Esto tuvo como consecuencia la casi desaparición de toda la izquierda del Estado español y con ella también sus ideas, ¿no? Mucha gente o murió en combate o también se tuvo que ir al exilio o sufrió el castigo de la represión, fuera en cárceles, fuera con fusilamiento o fueron también torturados. La gente que sobrevivió y se quedó no pudo seguir con este pensamiento desarrollándose porque estaban en un momento, ¿no?, de represión muy dura. Después de la guerra civil se instauró la dictadura franquista, que es un régimen nacional catolicista. ¿Qué quiere decir esto? Que une un poco la idea de nación con la idea de Dios. Patria y Dios eran los fundamentos ideológicos del franquismo, ¿no? Fue un régimen además totalitario que se impuso en el Estado español en este momento. Una de las primeras tareas que tuvo el franquismo fue la de reconstruir un país devastado por la guerra y ahí se centró sobre todo en el papel de las mujeres, a las que devolvió al hogar con un conjunto de legislaciones y también con la imposición de ciertos discursos. Con relación a la sexualidad, el régimen adoptó un discurso tradicional que se centraba en que la sexualidad formaba parte de un plano divino que tenía el objetivo de reproducirse y que solo se podía producir bajo el seno del matrimonio canónico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de las mujeres solo estaba legitimado que tuvieran prácticas sexuales si éstas se daban en el seno del matrimonio y con el objetivo de reproducirse. Las únicas dos pulsiones bajo las que se podía justificar este deseo sexual eran, por un lado, el instinto maternal y por el otro, el amor romántico. De hecho, las relaciones sexuales acabaron siendo en el matrimonio una obligación que tú tenías, ¿no?, con tu esposo. Es decir, tenían, ¿no?, las mujeres que satisfacer a sus esposos en este sentido. Por lo tanto, todas aquellas mujeres que estaban fuera del matrimonio canónico se les quedaba vetada automáticamente la sexualidad legítima. Más allá del matrimonio habían las monjas, estaban también las mujeres solteras, a las que se despreció muchísimo y que Serrano Vicens, en su estudio que he mencionado al principio, descubrió que un 60% de las mujeres solteras que entrevistó estaban teniendo relaciones con otras mujeres, ¿sí? O sea, ojo con lo que estaba pasando con la soltería en este momento. Estaba también la sexualidad un poco de las otras, de las rojas, ¿no?, las prostitutas, a las que se estigmatizó y que recibieron castigos moralizantes para el resto de la población. Estaba también la sexualidad entre mujeres, que fue invisibilizada por el régimen, hecho que permitió que se produjeran muchos abusos de poder en este sentido y que se crearan también instituciones donde se torturaron a mujeres que eran lesbianas en el nombre, ¿no?, de la reconversión y un poco del estigma de decirles que eran enfermas. Todo este caldo de cultivo que el franquismo fue imponiendo no siguió igual, o sea, la gente fue evolucionando, aunque el discurso oficial se quedó prácticamente en las mismas, evolucionó muy poco a lo largo de los 40 años. Los movimientos de población, tanto interna por las migraciones de personas que se movían dentro del Estado español, como también la presión del turismo a partir de mediados de los años 50 con la asignatura de acuerdos internacionales con Estados Unidos y posteriormente el Plan Marshall, lo que generó fue la aparición masiva del turismo, que introdujo nuevos referentes como el bikini o la minifalda en la sociedad del Estado español de este momento, que fueron un auténtico shock y que introdujeron, ¿no?, otros referentes en la población. Todo este influjo de influencias externas no se pudo parar por el régimen y la gente siguió evolucionando y un poco desacreditando todos estos discursos. También hay la aparición de muchos movimientos sociales que fueron creciendo y que fueron cuestionando todo el régimen. Entre los que destaco también el movimiento universitario y el mayo del 68 como un momento muy clave donde se focalizaron las luchas, ¿no?, en un nuevo sujeto político que eran los jóvenes y las mujeres también.
Un poco centrándome en los objetivos de mi trabajo, el objetivo general es explorar la sexualidad de las mujeres militantes de la ciudad de Tarrasa que vivieron bajo la dictadura franquista, centrándome en los espacios donde tenía lugar la sexualidad y su aprendizaje, y por el otro lado en las prácticas y las experiencias sexuales que tenían las mujeres. Y dentro de estas prácticas me he centrado en la anatomía, la masturbación, el noviazgo, la virginidad, el matrimonio, los orgasmos, los anticonceptivos, las prácticas y fantasías fuera del matrimonio y también con otras mujeres. He utilizado una metodología cualitativa a través de la técnica de la entrevista semiestructurada y he entrevistado a 5 mujeres, a 5 testimonios orales, nacidas entre el 1936 y el 1953. Me apetecía que hubiera una amplitud de generaciones para ver cómo fue evolucionando, ¿no? Y si encontraba diferencias en este sentido. Las mujeres militaron en organizaciones obreras revolucionarias, también en el movimiento de los Scouts, que en aquel momento tenía un compromiso político con el catalanismo y con el exilio y la represión, y también con una mujer que participó en la creación de una escuela mixta y catalanista. Por último, tengo un interrogante porque creo que en este muestreo me quedan aspectos por cubrir. Por un lado, la izquierda radical catalanista, comunista en este caso, que tuvo mucha presencia en Tarrasa, pero que no encontré ninguna mujer que formaba parte de este movimiento, es el PSUC sobre todo. Por otro lado, intenté hablar con mujeres lesbianas y encontré a una, pero que finalmente no quiso participar en el estudio, por lo tanto ahí me queda un vacío, aunque sí que he incorporado las prácticas entre mujeres dentro de las entrevistas. De hecho, muchas mujeres que he entrevistado han dicho que sí que habían tenido prácticas con otras mujeres, pero no lo han significado en ningún momento como parte de su opción sexual. Y por último, también me quedarían referentes de la disidencia de género, que en aquel momento era muy difícil que fueran visibles y que la única manera que tenemos de acceder a esta información es a través de testimonios personales que cuenten que rompieron con las normas de género o con la consulta de expedientes judiciales y policiales. En ese sentido, he ido al Archivo Histórico Municipal de mi ciudad, he intentado explorar algunos de los expedientes judiciales del 50 al 60, pero no he encontrado datos relevantes sobre disidencia de género en este periodo. Por lo tanto, ahí sigue un vacío para llenar en otro estudio. Un poco pasando a las conclusiones y los resultados, he analizado los contenidos de las entrevistas a partir de una tabla comparativa y también la he comparado con algunas fuentes bibliográficas de la época y actuales que un poco reflejan la norma social. En primer lugar, y en cuanto a los espacios de aprendizaje, lo que encuentro sobre todo es que durante este periodo el aprendizaje fue por cuenta propia, ¿no? Las mujeres dicen que no lo hablaron con sus familias, que no hablaron de sexualidad tampoco con sus amigas y que no hablaron tampoco de sexualidad en la escuela, ¿no? Por lo tanto, la forma de aprender era por cuenta propia. Aquellas que quisieron profundizar más cuentan estrategias individuales, como por ejemplo leer libros, ¿no? O estrategias también colectivas. 2 de las mujeres que participaron en movimientos obreros más radicales cuentan sus estrategias colectivas a través de charlas que dieron a partir de los años 60 sobre anticoncepción, sobre anatomía, etcétera, ¿no? En espacios de mujeres. Por otro lado, por lo que hace referencia a los espacios de desarrollo, estos son diversos, ¿no? Dentro de los espacios un poco de encuentro y de seducción, citaría por excelencia los bailes, que fueron el único espacio legítimo donde se permitía que hubiera una seducción muy camuflada, pero que al final era un espacio que estaba creado, ¿no?, para esto, y la mayoría de mujeres los citan. En el noviazgo, añado también sobre todo para las prácticas sexuales y el espacio público, ¿no? El noviazgo era una época que para el régimen era súper peligrosa, ¿no? Porque era cuando se ponían de manifiesto las llamadas tentaciones juveniles, ¿no? Y ahí era una época donde se reprimía muchísimo todas las prácticas con los guardias en el espacio público o los familiares también en el espacio más privado. Por eso las jóvenes amantes lo que hacían era ir a buscar espacios escondidos dentro del propio espacio público. Algunas cuentan cómo cogían su Vespino, su moto pequeñita y se iban con sus amantes a tener relaciones pues, en el monte, en el campo, en la playa, etcétera. Otro lugar donde tenían lugar las prácticas sexuales eran los cines, y las parejas se ponían en la fila de atrás y ahí tenían sus relaciones y también se resguardaban del frío de aquellos años, ¿no?, que, como está documentado, hacía bastante frío. Por otro lado, dentro de los espacios de desarrollo, en el matrimonio, principalmente el espacio privado era el lugar donde quedaba confinada la sexualidad.
En relación con las prácticas y con las experiencias, si bien es cierto que una de las mujeres, en este caso la más mayor, afirmó que no había tenido orgasmos, que desconocía en parte su anatomía también genital y que no disfrutó de su sexualidad, las otras sí que pudieran hacerlo, ¿no? Resulta curioso que la primera mujer tiene una historia llena de no se me ocurrió, ¿no? No se me ocurrió masturbarme, no se me ocurrió tener relaciones en el noviazgo, ¿no? A mí me dio mucho que pensar y un poco llegué a la conclusión de ver hasta qué punto una estructura, ¿no?, social y unas normas sociales acaban condicionando también nuestro abanico de opciones, ¿no?, en el sentido de la sexualidad. Y creo que esta idea es súper extrapolable a día de hoy, ¿no? Hasta qué punto el modelo de sexualidad que tenemos también corta y coarta otras opciones que no nos planteamos porque no se nos ocurre, ¿no? No se me ocurrió se reproduce también bastante en la posibilidad de que hubieran experiencias lésbicas en las relaciones, lo dicen bastante, no se me ocurrió, ¿no? O sea, no era una posibilidad dentro del imaginario. Más allá de esto, las otras mujeres, si bien tuvieron algunos conflictos con su sexualidad en algunos momentos, podríamos afirmar que conocieron más o menos su anatomía genital, que se masturbaron y que afirman que no se sintieron culpables por hacerlo en ningún momento, que tuvieron diversos novios y relaciones antes del matrimonio, que tuvieron orgasmos, que tuvieron relaciones placenteras en el matrimonio y en algunos casos fuera, y también que tuvieron fantasías y algunas prácticas en algunos casos con otras mujeres. Más allá un poco de este análisis de los objetivos, saco dos reflexiones. La primera es que la militancia política más radical de las mujeres que he entrevistado favoreció un entorno más permisivo con la sexualidad. Si bien en las organizaciones en las que militaron no se incluían para nada los objetivos de trabajar la sexualidad como algo político, sí que es verdad que esta desacreditación del régimen llevaba también a una desacreditación de las premisas del régimen en relación con la sexualidad, de forma que ellas tuvieron un abanico más amplio de posibilidades, por ejemplo, con la normatividad de las relaciones en el noviazgo. Una mujer me explicaba, ¿no?, que en los entornos militantes del 55-60 que ella no conocía novios, ¿no?, que las parejas se formaban de una forma diferente, ¿no? En ese sentido pudieron romper con esta normatividad, tuvieron más espacios de encuentro con sus compañeros que militaron, tuvieron también más acceso a anticonceptivos que les llegaron, por ejemplo, de Perpiñá o de otros sitios más abiertos, ¿no?, que se los bajaban, y también tuvieron, sobre todo esto, un poco más abierto el abanico de posibilidades en cuanto a romper la normatividad. Por otro lado, hay una reflexión relacionada con el placer y con el consentimiento que creo que nos sigue incumbiendo a día de hoy, ¿no? La sexualidad durante el franquismo al final se centraba en el placer masculino y las mujeres eran una forma, ¿no?, una vía, ¿no?, para que los hombres llegaran a este. Las mujeres que he entrevistado dicen que ellas en algún momento de su vida, la mayoría, excepto una, tuvieron claro que ellas tenían derecho a su propio placer, pero fue una idea que tuvieron que descubrir de alguna manera. Nadie les contó esto, ¿no? Y además de descubrir, tuvieron que defender en algunos casos, ¿no? Es decir, yo tengo derecho a gozar y de alguna manera tengo ahí que defender esta idea, porque es verdad que se encontraron con muchos hombres que no les permitieron de alguna manera hacerlo, ¿no? De ahí, de esta reafirmación, siento que ahora sí que tenemos una reafirmación externa que nos dice que tenemos el derecho a gozar, pero que en la sexualidad heterosexual sigue un poco vigente esta idea de complacer al marido, ¿sí? Y ahí es una conexión que hago de este punto al actual. Ya por último, me gustaría acabar con una cita que es la siguiente, y es que si el deseo es reprimido, se debe a que toda posición de deseo, por pequeña que sea, tiene motivos para poner en cuestión el orden establecido de una sociedad. Y ninguna sociedad puede soportar una posición de deseo verdadero sin que sus estructuras de explotación, avasallamiento y jerarquía no se vean comprometidas. Esta frase es de Guattari y Deleuze en un trabajo que hacen. Me gusta mucho porque en realidad pone de relieve cómo el deseo y cómo la sexualidad tienen un potencial revolucionario para cuestionar ciertas estructuras sociales, y me gusta pensar que dentro de los motivos, que fueron bastantes, que hicieron caer el franquismo, estuvo también la propia toma de conciencia de muchas mujeres, ¿no?, que tenían el derecho a gozar, y cómo esto les llevó también a desacreditar todo un discurso violento y también muy represor con sus conductas. Aquí he terminado.